Hubo un hombre que a los 25 años hizo la película más importante de la historia del cine. No es una opinión. Es el veredicto de cada lista, de cada encuesta, de cada crítico que ha intentado ordenar lo que el cine ha producido en más de un siglo de existencia. A los 25 años, sin haber pisado antes un plató profesional, sin haber dirigido nada que no fuera teatro y radio, y Hollywood nunca se lo perdonó. Lo que le hicieron después es una historia que los libros de texto del cine mencionan en notas al pie, porque la versión principal es demasiado incómoda para contarla con honestidad. Es la historia de cómo la industria más poderosa del entretenimiento mundial tomó al hombre más talentoso que había producido y dedicó 4 décadas a asegurarse de que nunca volviera a tener los recursos necesarios para demostrar lo que era capaz de hacer. Es la historia de un genio, pero no del tipo de historia de genio que termina bien. Bienvenidos a Historias de Ídolos. Soy Daniel Montagu, y hoy hablamos de Orson Welles, del hombre que llegó a Hollywood con 25 años y la arrogancia justificada de quien sabe exactamente lo que vale. Del hombre que hizo Ciudadano Kane y que pasó los 40 años siguientes intentando conseguir financiación para su próxima película, mientras el mundo lo miraba envejecer y engordar y perder y seguir, intentándolo con una terquedad que dependiendo del día podía parecer heroica o patética o las dos cosas al mismo tiempo. Del hombre que murió solo una noche de octubre de 1985, sentado ante su máquina de escribir, en un apartamento de Los Ángeles que no tenía nada que ver con la grandeza que había alcanzado medio siglo antes. Para entender lo que llegó a ser hay que volver al principio, a una ciudad del medio oeste americano, a un niño que desde el primer día fue demasiado para cualquier espacio que intentara contenerlo. Era el año 1915. Kenosha, Wisconsin, era una ciudad manufacturera a orillas del lago Michigan que producía automóviles y telas y la clase de americanos que trabajaban con las manos y dormían bien por las noches porque no tenían tiempo para las preguntas que no tienen respuesta práctica. No era el tipo de ciudad que producía genios, o más exactamente, era el tipo de ciudad que producía genios y luego no sabía qué hacer con ellos. El 6 de mayo de 1915, en esa ciudad que olía a lago y a fábrica, nació George Orson Welles. Su padre, Richard Welles, era un inventor de vocación y un hombre de negocios de resultado irregular que tenía el encanto particular de los hombres que creen en sus propias ideas, con una convicción que no siempre está justificada por los hechos, pero que resulta difícil de resistir en persona. Su madre, Beatrice Ives, era pianista de concierto, una mujer de una cultura y una sensibilidad que en Kenosha, Wisconsin, era tan inusual como una orquídea en un campo de maíz. Orson fue el segundo hijo. Su hermano mayor, Richard Jr., era un niño ordinario en el sentido más neutral de esa expresión. Orson no lo era, no lo fue nunca, desde una edad en que la mayoría de los niños están aprendiendo a no caerse al caminar. Orson Welles estaba leyendo a Shakespeare, tocando el piano con una competencia que asombraba a los profesores de su madre, pintando acuarelas que los adultos miraban con la incomodidad de quien no sabe si lo que tiene delante es un prodigio o una casualidad bien enmarcada. No era una casualidad, era un prodigio, y los prodigios, en las ciudades manufactureras del medio oeste americano de principios del siglo XX, eran un tipo de problema para el que nadie tenía solución preparada. Su madre lo entendió desde el principio. Beatrice Welles era una mujer que reconocía el talento porque ella misma lo tenía, y que entendía que lo que su hijo llevaba dentro requería un tipo de atención y de libertad que Kenosha no podía darle. Lo llevó a conciertos, lo llevó a museos, lo expuso a todo lo que la geografía y los recursos disponibles le permitían exponerlo, con la urgencia silenciosa de quien sabe que el tiempo que se pierde en la formación de un talento extraordinario no se recupera. Pero Beatrice Welles murió en 1924. Orson tenía 9 años. No fue una muerte anunciada en el sentido en que las muertes lentas dan tiempo para prepararse. Fue una enfermedad del hígado que progresó con una velocidad que los médicos de la época no podían frenar. Y cuando terminó, Orson Welles se quedó sin la única persona que lo había entendido completamente, sin la única persona que había visto lo que era y había construido alrededor de eso algo que se parecía a un plan. Lo que sintió en ese momento era algo que no tenía palabras adecuadas en el vocabulario de un niño de 9 años, y que tampoco las tendría décadas después, cuando era el hombre más famoso del mundo y tenía todas las palabras disponibles. Hay pérdidas que no caben en el lenguaje porque son más grandes que el lenguaje. La muerte de su madre fue una de esas pérdidas.
Y Orson Welles pasó el resto de su vida llenando el espacio que esa pérdida había dejado con trabajo, con ruido, con proyectos, con la actividad incesante de quien sabe que si se detiene, va a encontrar algo en el silencio que no está preparado para enfrentar. Su padre, que nunca había sabido exactamente qué hacer con ese hijo que era tan diferente de cualquier cosa que hubiera anticipado, tomó después de la muerte de Beatrice una serie de decisiones que en conjunto dibujaban el retrato de un hombre que quería a su hijo, pero que no tenía las herramientas para criar a alguien así. Lo llevó de viaje. China, las islas del Pacífico. Richard Wells tenía el dinero suficiente para ese tipo de vagabundeo, y la disposición temperamental de quien prefiere moverse a quedarse quieto, enfrentando lo que la quietud revela. Orson absorbió esos viajes con la voracidad de una inteligencia que no distinguía entre lo que era educativo y lo que no, porque para él todo era educativo. Los mercados de Shanghái, los rituales en las islas del Pacífico, la manera en que las personas de culturas completamente diferentes construían sus historias sobre el mundo y sobre sí mismas. Todo eso entró en ese niño de 12 años y se depositó en algún lugar que más tarde produciría una manera de ver y de contar que no se parecía a ninguna otra. Pero los viajes terminaron. Richard Wells murió en 1930. Orson tenía 15 años y había perdido a los dos únicos padres que había tenido en el espacio de 6 años. El tutor que se hizo cargo de él se llamaba Maurice Bernstein, un médico de Chicago que había sido amigo cercano de la familia y que quería genuinamente lo mejor para el muchacho, aunque no siempre supiera exactamente qué era lo mejor. Lo inscribió en la Todd School for Boys en Woodstock, Illinois, una institución que tenía la virtud particular de ser lo suficientemente flexible en su aproximación a la educación, como para no intentar meter a Orson Welles en un molde que evidentemente no iba a funcionar. En Todd, Orson encontró dos cosas que necesitaba urgentemente: un escenario y un hombre que entendiera lo que había en él. El hombre se llamaba Roger Hill y era el director de la escuela. Hill vio a Orson Welles de la misma manera en que Stella Adler vería más tarde a Marlon Brando, con la claridad de quien reconoce algo que no necesita ser explicado porque se explica solo, y tomó la decisión que los buenos maestros toman cuando encuentran ese tipo de talento. Se hizo a un lado y dejó que el talento ocupara el espacio que necesitaba. Orson dirigió obras de teatro en Todd con una autoridad que nadie en la escuela había visto antes en alguien de su edad. No era la autoridad del que grita o del que impone. Era la autoridad de quien sabe exactamente lo que quiere y tiene la capacidad de comunicarlo de una manera que hace que los demás quieran dárselo. A los 16 años dirigía a actores adultos que le obedecían no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo que les pedía producía algo mejor de lo que habrían producido solos. Eso también era un don que no se aprende, y que como todos los dones verdaderos, tenía su lado oscuro. Porque alguien que sabe desde los 16 años que puede conseguir que otros hagan lo que él quiere con solo pedírselo de la manera correcta, tiene ante sí un camino que puede llevar a la grandeza y que también puede llevar a algo más complicado, dependiendo de cómo se use ese poder, y dependiendo de si la persona que lo tiene aprende o no aprende que el poder sobre los demás no es lo mismo que el poder sobre uno mismo. En 1931, con 16 años recién cumplidos, Orson Welles tomó el dinero que le había dejado su padre, compró un billete de barco y cruzó el Atlántico hacia Irlanda. No tenía un plan concreto. Tenía la certeza, absolutamente irracional desde cualquier perspectiva objetiva, de que era suficientemente bueno para que el mundo lo reconociera como tal en cuanto tuviera la oportunidad de demostrarlo. Llegó a Galway con una maleta y un burro que compró para recorrer el campo irlandés porque le pareció que era la manera más interesante de conocer un país. No es el tipo de decisión que toma alguien que está calculando cuidadosamente su próximo movimiento. Es el tipo de decisión que toma alguien para quien la vida es principalmente material narrativo y para quien la mejor historia siempre gana sobre la más prudente. Llegó a Dublín. Se presentó en el Gate Theatre, que era en ese momento uno de los teatros más respetados de las Islas Británicas, con la tranquilidad de quien no considera seriamente la posibilidad del rechazo. Le dijo al director, Hilton Edwards, que era una estrella de Broadway que estaba de gira por Europa. Era mentira en todos sus aspectos verificables. Tenía 16 años y no había pisado Broadway en su vida. Edwards lo sabía. Era un hombre de teatro con décadas de experiencia que podía detectar una mentira de ese calibre en 30 segundos, pero también podía detectar talento.
y lo que tenía delante era talento de una escala que hacía que la mentira resultara casi irrelevante. Le dio un papel. Lo que Orson Welles hizo en ese escenario irlandés con 16 años fue suficiente para que Edwards le ofreciera más trabajo, y más trabajo después, y que el Gate Theatre de Dublín, que no era precisamente una institución que contratara actores sin credenciales por capricho, lo tratara durante meses como lo que él había afirmado ser, una estrella. No porque la mentira no hubiera sido descubierta, sino porque la realidad había terminado justificando la mentira. Lo cual es exactamente el tipo de cosa que le ocurre a las personas que tienen una relación particular con la verdad, la de quienes no mienten sobre lo que son, sino sobre lo que todavía no han tenido la oportunidad de demostrar que son. Regresó a América en 1933 con algo que no había tenido cuando salió. Credenciales reales, experiencia real en escenarios reales ante públicos reales, y una confianza que si antes era instintiva, ahora estaba respaldada por la evidencia de que sus instintos eran correctos. Nueva York lo recibió con la indiferencia que las ciudades grandes reservan para los jóvenes que llegan convencidos de que tienen algo especial que ofrecer, porque Nueva York había visto demasiados jóvenes convencidos de eso para modificar su temperatura por defecto ante uno más. Pero Orson Welles no era uno más, y Nueva York tardó menos de lo que solía tardar en entenderlo. Conoció a John Houseman, un productor teatral de origen rumano-británico que tenía la inteligencia práctica que Welles no tenía y que Welles necesitaba para que sus ideas se convirtieran en realidad. Era una combinación de las que producen resultados extraordinarios y conflictos igualmente extraordinarios, porque las personas que se necesitan mutuamente de esa manera tienden a resentir esa necesidad con una intensidad proporcional a lo mucho que dependen el uno del otro. Juntos fundaron el Mercury Theatre en 1937. Era una compañía teatral que en el Nueva York de finales de los años 30 se convirtió rápidamente en el lugar donde ocurrían las cosas que importaban. Las producciones del Mercury Theatre eran eventos, no en el sentido de que fueran masivas o costosas, sino en el sentido de que después de verlas la gente hablaba de ellas de una manera diferente de cómo habla de los espectáculos que simplemente entretienen. Welles dirigía con una energía que agotaba a todos los que trabajaban con él, y que producía resultados que ningún otro director habría producido con el mismo material y el mismo presupuesto. Tenía una manera de usar el espacio escénico, la luz, el sonido, el movimiento de los actores en el escenario, que era completamente original. No original en el sentido de que nadie hubiera usado esos elementos antes, sino original en el sentido de que nadie los había combinado de esa manera específica para producir ese efecto específico en el espectador. Pero fue la radio la que lo convirtió en algo que el teatro nunca podría haber hecho por sí solo. En algo que toda América conocía aunque no hubiera visto su cara. El 30 de octubre de 1038, la víspera de Halloween, la CBS emitió una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells producida y narrada por Orson Welles. La adaptación estaba construida como una serie de boletines de noticias interrumpiendo una programación musical ordinaria. Marcianos aterrizando en Nueva Jersey. Gases venenosos. El ejército americano siendo destruido. La ciudad de Nueva York siendo atacada. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más debatidos de la historia de los medios de comunicación americanos. Una parte del público que sintonizó la emisión sin escuchar el aviso inicial que identificaba el programa como ficción entró en pánico. ¿Cuánta gente exactamente? ¿Cuán generalizado fue ese pánico? ¿Y cuánto de lo que se reportó al día siguiente era real? ¿Y cuánto era la amplificación que los periódicos hacían de cualquier historia que vendiera ejemplares? Es algo que los historiadores siguen discutiendo. Lo que no se discute es el efecto sobre Orson Welles. De la noche a la mañana, en el sentido más literal de esa expresión, se convirtió en el hombre más famoso de América. Su cara apareció en la portada de todos los periódicos. Los periodistas se agolpaban ante las puertas del Mercury Theatre. El Congreso debatió si debían tomarse medidas regulatorias contra ese tipo de programación, y Hollywood llamó. George Schaefer, el presidente de RKO Pictures, le ofreció un contrato que en la historia de la industria cinematográfica no tenía precedente. Control creativo total sobre sus producciones. La capacidad de escribir, dirigir, producir y actuar en sus propias películas sin interferencia del estudio. Un presupuesto generoso. Y la libertad de acceder a todos los recursos técnicos y humanos que RKO tenía disponibles. Era el contrato que ningún director establecido había conseguido nunca.
y se lo estaban ofreciendo a un hombre de 23 años que no había dirigido una sola película en su vida. La industria de Hollywood reaccionó con la mezcla de fascinación y hostilidad que reserva para los fenómenos que no entiende completamente. Los directores establecidos, que habían pasado décadas construyendo sus carreras dentro del sistema y que nunca habían tenido ni una fracción de la libertad que le estaban dando a este recién llegado, lo miraban con una mezcla de curiosidad y de un resentimiento que no siempre se molestaban en disimular. Orson Welles llegó a los estudios de RKO en 1939 con la actitud de un niño en una juguetería que de repente descubre que puede quedarse con todo. Pasó semanas explorando el equipamiento técnico con los ingenieros del estudio, aprendiendo lo que cada cámara podía hacer, lo que cada objetivo producía en términos de perspectiva y de profundidad de campo, lo que la iluminación podía añadir o quitar a una imagen de maneras que ningún guión podía especificar, pero que el director podía controlar si sabía exactamente lo que quería. Dijo, en una frase que se ha repetido tantas veces que ha perdido algo de su impacto original, pero que en el contexto de ese momento específico era perfectamente verdadera, que el estudio de cine era el mejor tren eléctrico que un niño había tenido nunca. No era arrogancia exactamente. Era la expresión genuina de alguien que había encontrado el instrumento para el que había sido construido sin saber que estaba siendo construido para algo. El teatro había sido extraordinario, la radio había sido transformadora, pero el cine era otra cosa. El cine era el medio donde todo lo que Orson Welles era podía existir simultáneamente. La imagen y el sonido y el tiempo y el espacio y la narración y la actuación y la música y la luz. Todo al mismo tiempo, todo bajo el control de una sola visión. Pasó meses preparando lo que iba a ser su primera película. Desarrolló varios proyectos que no llegaron a realizarse. Y luego, a principios de 1940, empezó a escribir con Herman J. Mankiewicz el guión que se convertiría en Ciudadano Kane. Ciudadano Kane tardó 9 meses en rodarse. Welles tenía 25 años cuando empezó a filmarlo y 25 cuando lo terminó. Estrenó con 26. Lo que creó en esos 9 meses no era simplemente una película. Era una redefinición de lo que el lenguaje cinematográfico podía hacer. La profundidad de campo que permitía que el primer plano y el fondo estuvieran igualmente enfocados al mismo tiempo, creando imágenes que tenían una densidad informativa que ninguna película anterior había alcanzado. El uso del tiempo no lineal, la historia que empieza con la muerte del protagonista y luego retrocede buscando el significado de esa muerte a través de perspectivas múltiples que nunca se reconcilian completamente. La fotografía de Greg Toland, que trabajó con Welles con la generosidad de un colaborador que reconoce que está en presencia de algo excepcional y que decide poner todo lo que tiene al servicio de esa visión. Ciudadano Kane era, en su superficie, la historia de un magnate de la prensa llamado Charles Foster Kane, cuyo modelo reconocible era William Randolph Hearst, el hombre más poderoso de los medios de comunicación americanos. En su profundidad era algo más universal y más difícil de reducir a una descripción. Era una exploración de lo que el poder hace con las personas que lo buscan, de cómo los hombres que construyen imperios a veces lo hacen, porque hay algo en su interior que no pueden llenar de ninguna otra manera, de cómo el éxito absoluto puede ser al mismo tiempo la demostración más completa del fracaso. Rosebud, la palabra que Kane pronuncia antes de morir y cuyo significado la película busca durante 2 horas, sin encontrar una respuesta que satisfaga completamente, porque la respuesta, cuando llega, es demasiado simple para la complejidad de la pregunta. Un trineo de la infancia. El mundo antes de que el mundo se volviera complicado. El momento exacto antes de que la inocencia terminara y empezara todo lo que vino después. Welles no habló mucho sobre el significado de Rosebud en las décadas que siguieron, pero hay algo en la elección de ese símbolo específico, en ese objeto de la infancia que representa todo lo que se perdió cuando la infancia terminó, que dice algo sobre el hombre que lo eligió, sobre el niño de 9 años que perdió a su madre en Kenosha, Wisconsin, y que pasó el resto de su vida llenando ese espacio vacío, con trabajo y ruido y grandeza y proyectos, y la actividad incesante de quien sabe que si se detiene, va a encontrar algo en el silencio que no está preparado para enfrentar. William Randolph Hearst vio Ciudadano Kane antes de que se estrenara al público. No se sabe con certeza absoluta cómo consiguió acceder a una copia de una película que todavía no había llegado a ninguna sala comercial,
pero los medios que controlaba eran suficientemente extensos y suficientemente bien conectados, como para que muy pocas cosas en Hollywood pudieran ocurrir sin que él se enterara de alguna manera. Hearst controlaba 28 periódicos importantes en todo el país. Controlaba revistas. Controlaba columnistas que llegaban a decenas de millones de lectores cada semana. Era, en el sentido más literal de la expresión, el hombre que decidía qué historias contaba América sobre sí misma. Y la historia que Orson Welles había contado sobre él en Ciudadano Kane no era la que Hearst habría elegido. Lo que vio lo enfureció de una manera que iba más allá de la vanidad herida de quien se reconoce en una caricatura y no le gusta lo que ve. Era algo más profundo, más personal, más cercano a ese tipo de rabia que solo produce el reconocimiento. Porque Charles Foster Kane no era una caricatura de Hearst, era algo más peligroso que eso. Era una exploración de la lógica interior de un hombre como Hearst, de las razones que nadie ve desde fuera, pero que desde dentro producen las decisiones que el mundo observa y no entiende completamente. Era el retrato de alguien que construye un imperio porque hay algo en su interior que no puede llenarse de ninguna otra manera. Y Hearst, que conocía ese interior mejor que nadie, reconoció el retrato con una claridad que ningún crítico externo podría haber alcanzado. Lo que hizo a continuación fue sistemático y despiadado, de una manera que solo es posible cuando el hombre que ejecuta la campaña tiene los recursos suficientes para hacerlo sin moderación y el temperamento necesario para no detenerse cuando los costos empiezan a acumularse. Sus periódicos se negaron a aceptar publicidad de Ciudadano Kane. No fue una decisión editorial disfrazada de principio. Fue una decisión económica presentada como principio, que es la forma más efectiva de censura porque resulta más difícil de atacar directamente. Los columnistas de Hearst, que entendían perfectamente lo que se esperaba de ellos, aunque nadie se lo hubiera dicho explícitamente, comenzaron a publicar artículos sobre Orson Welles que no tenían nada que ver con la película y que tenían todo que ver con construir una imagen del director como un joven arrogante y poco fiable cuyo talento era probablemente inferior a su publicidad. Los exhibidores que dependían de los medios de Hearst para sus negocios recibieron el mensaje de maneras que no dejaban dudas sobre lo que se esperaba de ellos. No proyectaron Ciudadano Kane, o la proyectaron en las salas menos visibles, en los horarios menos convenientes, con la publicidad mínima indispensable para no incurrir en incumplimiento de contrato. RKO se encontró ante una situación que no había anticipado cuando le ofreció a Welles ese contrato sin precedente. Habían financiado y producido una obra maestra. La crítica lo había reconocido con una unanimidad que no dejaba margen para la duda. Y sin embargo, la película no podía llegar al público de la manera que su calidad justificaba porque el hombre más poderoso de los medios americanos había decidido que no podía. La decisión de estrenarla de todas formas fue valiente en el sentido limitado en que pueden ser valientes las decisiones comerciales. RKO estrenó Ciudadano Kane el 1 de mayo de 1941. La crítica la recibió con el tipo de entusiasmo que se reserva para las obras que redefinen lo posible en su campo. Pero la campaña de Hearst había funcionado lo suficiente como para que la distribución fuera más limitada de lo que debería haber sido, y para que el público que llegó a verla fuera menor de lo que la película merecía. La película no recuperó su presupuesto en el estreno original, y esa distancia entre la calidad incuestionable de la obra y su rendimiento comercial fue suficiente para que Hollywood, que siempre ha medido el valor en la segunda categoría más que en la primera, empezara a construir una narrativa sobre Orson Welles que iba a perseguirlo durante décadas. La narrativa era esta. Welles era un genio, probablemente, pero era también un riesgo. Era impredecible, era difícil. Era el tipo de persona cuyo talento venía empaquetado con una cantidad de complicaciones que hacía el paquete completo más caro de lo que valía. Y si su película más importante no había podido recuperar su inversión, ¿cuántas chances más merecía? Era una narrativa conveniente para Hollywood, porque justificaba lo que Hollywood iba a hacer de todas formas, por razones que tenían menos que ver con el riesgo financiero y más con algo más difícil de admitir, con el hecho de que Orson Welles era el tipo de persona que no podía ser controlada completamente. Y las instituciones, sean del tipo que sean, tienden a protegerse de las personas que no pueden ser controladas completamente, incluso cuando esas personas son exactamente lo que la institución necesita para ser lo mejor que puede ser. La segunda película de Welles para RKO fue El Cuarto Mandamiento,
una adaptación de la novela de Booth Tarkington sobre la decadencia de una familia aristocrática del medio oeste americano ante el avance inexorable de la era industrial. Era una película diferente de Ciudadano Kane en su temperatura emocional, aunque no en su ambición técnica. Más quieta, más contenida, más cercana a la tristeza que a la furia. Una película sobre el tiempo y sobre lo que el tiempo hace con las cosas que creíamos permanentes. Welles la filmó con la misma meticulosidad que había aplicado a Ciudadano Kane, con la misma atención a los detalles que la mayoría de los directores no consideraban lo suficientemente importantes como para merecer el tiempo que requería prestarles atención. La profundidad de campo, el uso de los ángulos, la manera en que la cámara se movía o se quedaba quieta dependiendo de lo que el momento emocional requería, todo estaba calculado con una precisión que el equipo técnico que trabajaba con él reconocía, aunque no siempre pudiera articular exactamente por qué lo que les pedía funcionaba mejor que lo que ellos habrían hecho por defecto. Mientras Welles estaba en Brasil rodando un documental sobre el Carnaval de Río que RKO le había encargado como parte de un programa de relaciones culturales interamericanas del gobierno americano, el estudio tomó El Cuarto Mandamiento y la reeditó. No fue una reedición menor. No fueron ajustes de ritmo o cortes de escenas secundarias que alargaban innecesariamente la película. Fueron 50 minutos de metraje eliminado. Una reorganización estructural que cambiaba el significado de lo que quedaba. Un final diferente del que Welles había filmado, más optimista, más convencionalmente satisfactorio, más alejado de la verdad que la película había intentado decir sobre lo que ocurre cuando el mundo que conocemos desaparece y el mundo que lo reemplaza no tiene espacio para las personas que pertenecían al anterior. El metraje cortado fue destruido. Esto es lo que hace que el episodio sea algo más que la historia habitual de un estudio interfiriendo con la visión de un director. El metraje fue destruido físicamente. Las latas de película que contenían las escenas que RKO había decidido que no querían en la película fueron eliminadas, de manera que no existiera la posibilidad de una restauración futura. Como si alguien hubiera tomado la decisión explícita de que la versión original de Orson Welles no debía poder existir nunca de nuevo en ninguna forma. Welles se enteró en Brasil. La distancia física entre él y lo que estaba ocurriendo con su película era también una distancia emocional que la noticia eliminó de golpe. Lo que sintió en ese momento era algo que los años de trabajo y de éxito no le habían preparado para recibir, porque era cualitativamente diferente de cualquier rechazo o decepción que hubiera experimentado antes. No era el fracaso. Welles había conocido el fracaso y había aprendido a incorporarlo. Era la destrucción. La eliminación deliberada de algo que había creado con una intención específica y que ahora no existía de la manera en que había existido y no puede volver a existir nunca. Escribió a RKO. Las cartas que envió en ese periodo documentan con una precisión dolorosa la comprensión de un hombre que está entendiendo algo sobre la naturaleza del poder en la industria en que trabaja que no había entendido completamente hasta ese momento. Entendía que el contrato que le habían dado, con todo lo que prometía en términos de control creativo y de libertad artística, era real únicamente mientras los resultados produjeran lo que el estudio necesitaba, y que cuando los resultados no encajaban, el contrato era papel. No fue una lección que aceptó fácilmente. No era el tipo de persona que acepta las lecciones que contradicen su manera fundamental de entender el mundo. Pero fue una lección que a partir de ese momento definió cada decisión que tomó en su relación con la industria. Supo desde entonces que el sistema no estaba de su lado, no porque fuera su enemigo declarado, sino porque el sistema estaba del lado del sistema, y cuando el interés del sistema y el interés de Orson Welles divergían, el resultado no era incierto. La ruptura formal con RKO llegó en 1942. Welles salió del estudio sin la película que había ido a buscar, sin el control creativo que le habían prometido y sin la certeza de que lo que había construido en esos años iniciales iba a poder continuar de alguna manera comparable. Lo que tenía era su nombre, que valía más que cualquier contrato en el mercado de las ideas, aunque valiera menos de lo que debería en el mercado de la financiación cinematográfica. Y tenía Ciudadano Kane, que el mundo estaba empezando a reconocer como algo que no tenía precedente, aunque ese reconocimiento tardara décadas en traducirse en las condiciones materiales que Welles necesitaba para seguir trabajando. Lo que siguió fue uno de los periodos más extraordinarios y más frustrantes de la historia del cine. Extraordinario
porque Welles siguió produciendo trabajo de una calidad que desafiaba las circunstancias en que se producía. Frustrante porque esas circunstancias eran exactamente las que convertían en imposible o en extremadamente difícil lo que debería haber sido simple dado el talento que había demostrado. Se convirtió en actor por necesidad, no porque actuar no le interesara. Le interesaba, y era extraordinariamente bueno en ello, con una presencia física y una voz que hacían que cualquier pantalla en que aparecía pareciera más pequeña que él, sino porque actuar era la manera más rápida y más segura de conseguir el dinero que necesitaba para financiar sus propios proyectos como director. Era una forma de servidumbre que él mismo describió con una honestidad que no excluía la ironía. Actuaba en las películas de otros para poder hacer las suyas, excepto que las suyas siempre necesitaban más dinero del que actuar podía proporcionar, y el ciclo se repetía con una regularidad que tenía algo de condena mitológica. Actuó para Carol Reed en El tercer hombre en 1049, interpretando a Harry Lime, uno de los personajes más memorables del cine europeo de posguerra, un hombre que vende penicilina adulterada en el Viena de la ocupación aliada y que aparece solo en la segunda mitad de la película, pero que desde su primera escena llena el espacio de la pantalla, una presencia que hace que todo lo que vino antes parezca un preludio. La escena en la noria, donde Harry Lime mira desde arriba a las personas que se mueven por las calles de Viena como puntos diminutos y reflexiona sobre si su muerte importaría realmente a alguien, es la escena que las personas que vieron El tercer hombre hace 60 años todavía recuerdan con precisión. No porque el guión sea extraordinario, aunque lo es, sino porque Welles la habita de una manera que hace que el cinismo de Harry Lime parezca no solo comprensible, sino casi razonable. Carol Reed dirigía la película, Welles actuaba en ella, pero hay momentos en El tercer hombre, momentos específicos que los estudiosos de la obra de ambos directores han señalado durante décadas, en que la mano que se siente detrás de la cámara no parece ser la de Reed, en que algo en el encuadre, en la relación entre la cámara y el cuerpo del actor, tiene una firma que es reconocible para cualquiera que conozca bien el trabajo de Welles. Reed lo reconoció después. Dijo que Welles había contribuido a la dirección de algunas escenas de maneras que iban más allá de lo que un actor normalmente contribuye. Era la descripción diplomática de algo que cualquiera que conociera a Welles reconocería inmediatamente, que era físicamente incapaz de estar en un set sin intentar mejorar lo que veía que podía mejorarse. Sus propias películas de ese periodo fueron producidas con recursos que habrían resultado insuficientes para la mayoría de los directores y que Welles convirtió en algo que la mayoría de los directors no habrían conseguido con el doble. Macbeth en 1948, filmada en 23 días en los sets construidos para una producción del Mercury Theatre, con un presupuesto que Republic Pictures describió como generoso para el tipo de película que esperaban y que Welles convirtió en algo que no se parecía en nada al tipo de película que Republic había esperado. Los sets eran claramente sets, los trajes eran claramente trajes de teatro. La fotografía era en blanco y negro, de una manera que no intentaba disimular sus limitaciones, sino que las convertía en parte del estilo. Y el resultado era una versión de la tragedia de Shakespeare, que tenía una urgencia y una violencia que las producciones más costosas y más convencionales de la obra raramente alcanzaban. Otelo fue la empresa más larga y más complicada de ese periodo. Welles empezó a filmarlo en 1948 y no lo terminó hasta 1952. No porque la producción fuera extraordinariamente compleja, aunque lo era, sino porque la financiación llegaba en fragmentos que se agotaban y había que esperar a que llegara más. El rodaje se detuvo múltiples veces durante periodos que podían durar meses. Los actores que habían comenzado la película en 1948 eran visiblemente diferentes en 1952. Welles filmó escenas en Marruecos, en Italia, en el norte de África, aprovechando cualquier locación que estuviera disponible cuando el dinero llegaba, construyendo la coherencia visual de la película a partir de fragmentos que habían sido filmados en lugares y en momentos completamente diferentes. Hubo un episodio durante el rodaje de Otelo que se convirtió en una de las anécdotas más famosas de la historia del cine, que es la forma en que las industrias convierten en entretenimiento lo que en su momento fue simplemente la consecuencia práctica de no tener dinero suficiente. Los trajes de los soldados que debían aparecer en una escena crucial no habían llegado porque el presupuesto que debía pagarlos no había llegado tampoco. Welles
que tenía la escena planificada y el equipo disponible y no podía permitirse perder ese día de rodaje. Tomó una decisión que ningún manual de producción cinematográfica recomienda y que en retrospectiva parece obvia por la manera en que resolvió el problema. Filmó la escena en un hammam. Los soldados, que en los trajes que no habían llegado habrían sido soldados, fueron sin trajes simplemente hombres en un baño turco. La escena resultante, con sus cuerpos desnudos y su vapor y sus sombras, y los ángulos imposibles que Welles encontró en ese espacio que no había diseñado para la película, es considerada por muchos críticos una de las escenas más visualmente extraordinarias que el cine de los años 50 produjo. Había convertido la imposibilidad en arte. Como siempre, nadie que financiara películas en Hollywood aprendió de ese episodio la lección sin que debería haber aprendido. Que darle recursos a Orson Welles era darle los instrumentos que necesitaba para hacer lo que sabía hacer. Que privarlo de recursos era obligarlo a encontrar soluciones que a veces eran extraordinarias y que siempre eran más caras en tiempo y en energía de lo que habría sido simplemente proporcionarle lo que necesitaba desde el principio. Los años 50 lo encontraron viviendo principalmente en Europa, en una combinación de elección y de necesidad que él mismo habría tenido dificultades para separar completamente. Europa era más barata que América para producir películas. Europa tenía productores que todavía estaban dispuestos a apostar por él, aunque con presupuestos que nunca eran suficientes. Europa tenía también la distancia de Hollywood, que a veces era exactamente lo que necesitaba para poder pensar con claridad sobre lo que quería hacer. Vivió en Roma con una irregularidad que era el reflejo de su vida en general. En Madrid durante los periodos en que filmaba en España. En Londres cuando el teatro o la televisión británica le ofrecían trabajo que valía la pena aceptar. En París porque París era París y había algo en la ciudad que le resultaba hospitalario de una manera que no podía articular completamente, pero que tenía que ver con la manera en que los parisinos trataban a los artistas que consideraban serios, con una reverencia que no requería que el artista fuera también rentable para ser válida. Fue en ese periodo cuando su relación con el alcohol y con la comida tomó las dimensiones que el mundo observaría con una mezcla de preocupación y de algo más complicado en las décadas siguientes. Welles había bebido siempre. Había comido siempre con el apetito de alguien para quien la mesa era también un escenario, un lugar de conversación y de performance y de la clase de sociabilidad que requiere abundancia para funcionar correctamente. Pero en los años 50, con la frustración acumulada de proyectos que no llegaban a completarse y de financiación que no llegaba cuando la necesitaba, esos hábitos se intensificaron de maneras que su cuerpo fue registrando con la fidelidad implacable con que los cuerpos registran todo lo que se les hace durante suficiente tiempo. No era autodestrucción en el sentido en que ese término se aplica a los artistas que conscientemente sabotean su propia salud como forma de expresión o de protesta. Era más parecido a la manera en que ciertas personas extraordinariamente activas y extraordinariamente frustradas encuentran en el exceso físico una válvula de escape para la energía que no puede canalizarse completamente de las maneras que preferirían. Welles quería hacer películas. Cuando no podía hacer películas con la frecuencia y con los recursos que necesitaba, toda esa energía tenía que ir a algún lugar, y parte de ella fue a la mesa y a la botella de una manera que dejó marcas permanentes. Arkadin llegó en 1955, otra exploración del misterio de la identidad que tenía ecos de Ciudadano Kane, pero que operaba en un registro diferente, más oscuro, más europeo, más dispuesto a dejar preguntas sin resolver, porque Welles había llegado en ese punto de su carrera a la conclusión de que las preguntas sin resolver eran más honestas que las respuestas fabricadas. La película fue producida con los recursos habituales de sus proyectos europeos, insuficientes pero aprovechados con la creatividad que la insuficiencia había enseñado a producir. Fue reeditada por los distribuidores sin su consentimiento, como había ocurrido antes y como ocurriría después. Llegó al público en una versión que no era completamente la suya y fue recibida con el reconocimiento limitado que sus películas europeas solían recibir, apreciadas por los críticos que prestaban atención a ese tipo de cine y virtualmente ignoradas por el público más amplio que las circunstancias de su distribución hacían imposible alcanzar. Era un patrón que se repetía con una consistencia que en ese punto no sorprendía a nadie que conociera la carrera de Welles.
producía trabajo extraordinario. El trabajo era interferido o reeditado o mal distribuido. El trabajo llegaba al público en una forma que no era exactamente la que él había concebido. Y el ciclo volvía a empezar con el siguiente proyecto, porque Wells era incapaz de no tener un proyecto siguiente. La inactividad no era una opción que su naturaleza le permitiera contemplar. Fue en ese periodo cuando comenzó a desarrollar el proyecto que se convertiría en la empresa más larga y más obstinada de su vida. Una adaptación de Don Quijote, el texto más importante de la literatura española, que Wells había leído por primera vez en su adolescencia, y que había llevado consigo desde entonces como una de esas obras que se sienten personales, de una manera que no requiere explicación. Quijote y Sancho, el idealista y el pragmático, el hombre que ve gigantes donde hay molinos y el hombre que ve molinos donde hay molinos. La pareja que Wells había reconocido desde el principio como algo que tenía que ver con él mismo de manera que no siempre podía articular completamente. Empezó a filmar fragmentos de lo que eventualmente sería su Don Quijote en 1900. Siguió filmándolos durante los 25 años siguientes en España, en México, en Italia, con actores que envejecían entre una sesión y la siguiente porque los intervalos entre sesiones podían medirse en años. Francisco Reguera, que interpretaba a Don Quijote, era ya un hombre mayor cuando empezaron a filmar, y era un hombre muy mayor cuando Wells tuvo que reemplazarlo porque la edad había hecho imposible que continuara. Akim Tamiroff, que interpretaba a Sancho Panza, murió antes de que la película pudiera terminarse. Cuando Wells murió en 1985, Don Quijote no estaba terminada. Las miles de horas de material filmado durante 30 años esperaban en latas de película que nadie había montado todavía en una secuencia coherente. El proyecto que había empezado siendo una película y que con el paso de los años había adquirido las dimensiones de algo más parecido a una obsesión o a una relación que nadie podía definir exactamente pero que tampoco podía abandonarse, terminó siendo el símbolo más completo de lo que la carrera de Orson Welles había sido. La búsqueda de algo que siempre estaba a punto de ser alcanzado y que siempre encontraba la manera de permanecer un poco más allá del alcance. En 1958, Universal Pictures le ofreció a Wells un papel secundario como actor en una película de serie negra sobre corrupción policial en una ciudad fronteriza. Era exactamente el tipo de trabajo que había estado haciendo durante años para financiar sus propios proyectos. Un papel bien pagado en una película que no le interesaba especialmente, pero que le daría el dinero que necesitaba para seguir trabajando en lo que sí le interesaba. Cuando el director original del proyecto abandonó, alguien en Universal tomó una decisión que nadie habría podido predecir completamente desde fuera. Le ofrecieron a Wells la dirección. No con un presupuesto generoso, ni con el control creativo que habría necesitado para hacer exactamente lo que quería, con las condiciones habituales de una producción de estudio de ese nivel, pero con la posibilidad de dirigir. Y Wells, que nunca había aprendido a decir no a la posibilidad de dirigir, independientemente de las condiciones en que se le ofreciera esa posibilidad, aceptó. Lo que produjo en las semanas siguientes fue Set de Mal. Y Set de Mal comenzaba con uno de los planos secuencia más famosos y más técnicamente ambiciosos de la historia del cine. Una toma continua de 3 minutos y 20 segundos sin ningún corte visible que seguía a un automóvil desde el momento en que alguien coloca una bomba en su maletero en una calle oscura de una ciudad fronteriza hasta el momento en que la bomba explota en la frontera entre México y Estados Unidos, cruzando calles, pasando por puestos de control, mezclándose con el tráfico ordinario de una noche ordinaria, que va a terminar de una manera que nada en esa noche ordinaria anuncia. La logística de ese plano era de una complejidad que el equipo técnico de Universal describió como la más alta que había enfrentado en una producción de ese presupuesto. Requería la coordinación de cámaras, automóviles, actores, extras, iluminación y sonido, con una precisión que no admitía error porque no había posibilidad de cortar y reencuadrar si algo salía mal. Welles lo ensayó durante días, lo filmó varias veces. Y cuando la toma perfecta llegó, el equipo que había dudado de que fuera posible conseguirla, se quedó en silencio durante un momento antes de que alguien empezara a aplaudir. Universal tomó Set de Mal y la reeditó antes del estreno. Welles escribió una carta de 58 páginas detallando con una precisión que solo es posible cuando quien escribe conoce cada fotograma de lo que está describiendo exactamente lo que habían cambiado. ¿Por qué cada cambio perjudicaba a película de maneras específicas y medibles?
y lo que la película podría haber sido si se hubiera estrenado en la versión que él había filmado. La carta fue ignorada. La película se estrenó en la versión del estudio. 40 años después, en 1998, un editor llamado Walter Murch utilizó esa carta de 58 páginas como guía para reconstruir la versión de Welles de Set de Mal. Fue un trabajo de arqueología cinematográfica que requirió meses y que produjo una película que los críticos que la vieron describieron como significativamente superior a la versión que se había estrenado en 1958. Cada punto que Welles había señalado en su carta resultó ser correcto. Cada cambio que había identificado como perjudicial para la película resultó ser exactamente tan perjudicial como había dicho que sería. Pero Welles había muerto 13 años antes y no pudo verlo. No pudo ver demostrado con la evidencia de la película restaurada que había tenido razón. No en el sentido abstracto de que el tiempo valida a los grandes artistas, que también, sino en el sentido concreto de que cada argumento específico que había hecho en esa carta de 58 páginas que nadie había leído en 1958 era correcto, que había visto su propia película, con una claridad que nadie más en la postproducción había tenido y que había articulado esa claridad con una precisión que 40 años de historia cinematográfica posterior habían validado completamente. Esa es la historia de Orson Welles, en su forma más destilada. Tenía razón, siempre tenía razón sobre su propio trabajo, y el sistema siempre encontraba la manera de asegurarse de que tener razón no fuera suficiente para cambiar lo que el sistema había decidido que iba a hacer. Los años 60 llegaron a Orson Welles, de la manera en que llegan las décadas a los hombres que han vivido demasiado intensamente en las anteriores. No como una ruptura, sino como una continuación de lo que ya estaba ocurriendo, con los mismos patrones y las mismas frustraciones y los mismos momentos de grandeza inesperada que aparecían en los lugares y en los momentos en que nadie los había planeado. Era un hombre que llevaba 20 años demostrando que podía hacer cosas extraordinarias en condiciones que habrían paralizado a cualquier otro director. Y era también un hombre que llevaba 20 años acumulando la evidencia de que esas condiciones no iban a mejorar de manera significativa, independientemente de lo que produjera. Hollywood seguía necesitándolo como actor. Esa necesidad era real y se expresaba en ofertas que llegaban con una regularidad que contrastaba con la escasez de ofertas para dirigir. Su presencia física había cambiado con los años, de una manera que era visible para cualquiera que lo comparara con el joven de 25 años, que había llegado a RKO con el contrato más generoso de la historia del estudio. El peso había aumentado progresivamente hasta alcanzar niveles que los médicos que lo trataban mencionaban en sus informes con la terminología de la preocupación clínica. La movilidad se había reducido. La energía que antes parecía inagotable tenía ahora límites que él mismo reconocía aunque raramente los admitiera en público. Pero la voz seguía siendo la voz de Orson Welles, y la mente seguía siendo la mente de Orson Welles. Y cuando se sentaba frente a una cámara o detrás de un micrófono, lo que aparecía era todavía reconocible como algo que no tenía equivalente disponible en el mercado de los talentos cinematográficos. Era un instrumento que los años habían transformado sin destruir, que el tiempo había profundizado en algunos aspectos mientras reducía en otros, que seguía siendo, cuando las circunstancias lo permitían, capaz de producir algo que los directores que trabajaban con él describían como la experiencia de estar en presencia de algo que no se repetía con la frecuencia suficiente para dejar de ser extraordinario. En 1962, mientras seguía buscando financiación para Don Quijote y para varios otros proyectos que existían en distintos estados de desarrollo, Welles encontró los recursos para comenzar el que muchos considerarían su trabajo más personalmente revelador. El proceso, una adaptación del texto de Kafka que había leído por primera vez siendo adolescente y que había llevado consigo desde entonces como una de esas obras que se sienten no como literatura sino como descripción precisa de algo que uno ha experimentado directamente aunque no hubiera podido articularlo antes de encontrar el texto. Joseph K., el protagonista de Kafka, es un hombre que un día descubre que está siendo procesado por un crimen que nadie le especifica, ante un tribunal cuya ubicación nadie le indica claramente, bajo una ley cuyo contenido nadie le explica. El sistema que lo juzga es omnipresente e incomprensible al mismo tiempo. Está en todas partes y no puede ser encontrado en ningún lugar específico.
Actúa con una lógica que desde dentro parece arbitraria, pero que desde fuera, si uno pudiera verla desde fuera, podría tener una coherencia que simplemente no es accesible para quien está siendo juzgado por ella. Welles dijo años después que El Proceso era la película más personal que había hecho, más personal que Ciudadano Kane, que también era personal aunque de una manera diferente, más personal que cualquier otra cosa de su filmografía. Y la razón que dio era simple y directa de la manera en que las verdades más profundas tienden a ser simples y directas cuando finalmente se articulan. Dijo que la experiencia de Joseph K. ante el sistema que lo juzgaba sin explicarle por qué era la misma experiencia que él había tenido durante 20 años en su relación con Hollywood. La sensación de estar siendo procesado por un tribunal cuyas reglas no estaban escritas en ningún lugar que pudiera consultarse y que cambiaban de maneras que resultaba imposible anticipar. La sensación de que el sistema tenía sus propias razones para lo que hacía y que esas razones existían completamente independientemente de lo que él hiciera o dejara de hacer. Era una identificación que decía algo sobre el estado mental de Welles en ese periodo, sobre la acumulación de 20 años de proyectos interferidos y reeditados, sin su consentimiento y financiación prometida que no llegaba y distribución que no funcionaba y reconocimiento crítico que no se traducía en las condiciones materiales que el trabajo requería. Era un hombre que había llegado a entender su situación en términos kafkianos, y que había encontrado en el texto de Kafka no solo material para una película, sino una validación de algo que llevaba años sintiendo sin poder nombrarlo con esa precisión. La película fue rodada con los recursos habituales, sets encontrados más que construidos, locaciones europeas que servían para múltiples propósitos, actores que eran lo suficientemente buenos y lo suficientemente accesibles dado el presupuesto disponible. Anthony Perkins, que había protagonizado Psicosis 2 años antes y que traía consigo una cualidad específica de vulnerabilidad angustiada que el papel de Joseph K. requería, fue el Joseph K. de Welles. Romy Schneider, Jean Moreau, Akim Tamirov aparecían en papeles de duración variable que Welles había construido alrededor de lo que cada actor podía dar en las condiciones específicas del rodaje. Lo que resultó fue una película que los críticos recibieron con la mezcla habitual de admiración y perplejidad que las obras de Welles solían producir en quienes esperaban algo convencional, encontraban algo completamente diferente de lo convencional. Era una película de pesadilla en el sentido más literal del término, construida con una lógica visual que tomaba los espacios reales y los transformaba en algo que tenía la cualidad específica de los sueños, donde todo es reconocible y nada es completamente correcto. Los pasillos interminables, las habitaciones que no terminaban donde deberían terminar, las perspectivas que no correspondían exactamente con la física del espacio que la tenía. Era también, vista desde el ángulo correcto, una película profundamente autobiográfica de un hombre que había aprendido que el sistema que supuestamente debía apoyar su trabajo había estado juzgándolo durante 2 décadas sin explicarle completamente por qué ni bajo qué reglas exactas. A mediados de los años 60, Welles pasaba cada vez más tiempo en España. Había algo en el país que le resultaba hospitalario de maneras que iban más allá de los costos de producción más bajos o de la disponibilidad de locaciones extraordinarias. Había algo en la cultura española, en la manera en que los españoles se relacionaban con el tiempo y con la conversación y con la mesa, y con la idea de que la vida era algo que debía vivirse con una cierta amplitud que los países del norte de Europa tendían a sacrificar en el altar de la eficiencia, que encajaba con algo fundamental en su manera de estar en el mundo. Le gustaba Sevilla. Le gustaba Madrid, con sus cafés, donde las conversaciones comenzaban a las 10 de la noche y no terminaban hasta que el amanecer hacía que continuar pareciera redundante, porque el día ya había tomado el relevo. Le gustaba la tauromaquia con una pasión que desconcertaba a algunos de sus amigos americanos y que él explicaba en términos que tenían que ver con la presencia de la muerte en el espacio de lo cotidiano, con la idea de que los españoles habían encontrado una manera de hacer visible lo que otras culturas preferían mantener oculto. Filmó fragmentos de Don Quijote en España durante esos años. Largas jornadas en los paisajes de La Mancha que tenían el polvo y la luz específicos que Welles había imaginado para la película desde el principio.
Paisajes que eran reconociblemente los de la novela de Cervantes, aunque 4 siglos de historia los separaran del momento en que Cervantes los había descrito. Había algo en esa permanencia del paisaje que Wells encontraba tanto consolador como melancólico. La tierra seguía siendo la misma. Las personas que la habían habitado y que habían dejado en ella, las historias que hacían que mereciera ser filmada ya no estaban. Era el tipo de pensamiento que aparecía con mayor frecuencia en su manera de hablar sobre el mundo en esos años. Los pensamientos sobre la permanencia y la impermanencia, sobre lo que dura y lo que no dura y sobre la relación entre las dos categorías que resulta ser más complicada de lo que parece cuando uno es joven y cree que las obras que crea van a tener la permanencia que uno desea para ellas. Ciudadano Kane duraba. Eso era indudable. Cada año que pasaba la película era más reconocida, más estudiada, más citada como el estándar contra el que todo lo demás se medía. Welles vivía con la extraña experiencia de ser el director de la película más importante de la historia del cine y de no poder conseguir financiación suficiente para terminar sus proyectos actuales. Era una contradicción que decía algo sobre la naturaleza de la reputación y sobre la distancia que puede existir entre el reconocimiento cultural y las consecuencias materiales de ese reconocimiento. En 1976, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión le otorgó el premio a la contribución más destacada al cine. Era el primero de una serie de reconocimientos institucionales que comenzaron a llegar en esa época, con una frecuencia que contrastaba con la dificultad que seguía teniendo para conseguir financiación para sus proyectos. El mundo estaba empezando a entender, con el retraso que siempre existe entre la producción de algo extraordinario y el reconocimiento de su extraordinariedad, lo que Ciudadano Kane había sido y lo que el conjunto de la obra de Wells representaba. Los directores de la Nouvelle Vague francesa, que habían estado reivindicando a Wells durante años en las páginas de Cahiers du Cinéma, lo habían convertido en uno de los nombres centrales de su panteón personal. Jean-Luc Godard había dicho que todos los caminos del cine moderno llevaban a Wells. François Truffaut lo había filmado en una conversación sobre cine que se convirtió en uno de los documentos más importantes de ese periodo. La generación que estaba reinventando el cine europeo de los años 60 reconocía en Wells al padre intelectual de muchas de las cosas que estaban intentando hacer. En América, la nueva generación de directores que estaba emergiendo en los años 70 tenía la misma relación con su obra. Martin Scorsese había visto Ciudadano Kane siendo adolescente y había entendido algo sobre el cine que no había podido articular antes de verla, pero que después no podía dejar de ver en cada película, que hacía en cada película de los demás. Francis Ford Coppola lo admitía como influencia directa con una regularidad que no era afectación sino reconocimiento genuino. Steven Spielberg, que era de la misma generación, aunque con un instinto más comercial, decía que Ciudadano Kane era la película que había visto más veces en su vida y que cada vez encontraba en ella cosas que no había visto antes. Welles era consciente de esa influencia y la recibía con una mezcla de gratitud y de algo más complicado. Gratitud porque el reconocimiento de los directores que importaban era el reconocimiento que más le importaba. Algo más complicado porque ese reconocimiento coexistía con la realidad de que ninguno de esos directores que lo admiraban tanto había podido o había querido encontrar la manera de darle las condiciones que necesitaba para terminar sus propios proyectos. La admiración era abundante. El apoyo práctico era más escaso. F for Fake llegó en 1973 y fue la última película que Wells terminó completamente durante su vida. Era un documental, o algo que usaba las convenciones del documental para explorar preguntas sobre la autenticidad y la falsificación y la naturaleza de la autoría, que tenían consecuencias que iban mucho más allá de los casos específicos que la película examinaba. Elmire de Hory, el falsificador de arte más famoso del siglo XX. Clifford Irving, el biógrafo que había falsificado una autobiografía de Howard Hughes. Orson Welles, que aparecía en la película como narrador y como presencia, y que en ciertos momentos se preguntaba en voz alta, ¿qué distinguía exactamente lo que Elmire de Hory hacía de lo que hacía cualquier artista, que tomaba estilos y convenciones existentes y los transformaba en algo que el mundo llamaba propio? Era una pregunta que tenía resonancias personales, que la película no hacía completamente explícitas, pero que cualquiera que conociera la historia de Wells podía sentir debajo de la superficie. ¿Qué es auténtico? ¿Qué es falsificación? Si un falsificador produce un cuadro,
que los expertos no pueden distinguir del original, qué es exactamente lo que falta en ese cuadro para que no sea el original. Si un director produce una película que el mundo considera un masterpiece, pero que el sistema se encargó de que llegara al público en una versión que no era completamente la suya, ¿de quién es exactamente esa película? F for Fake era la película más juguetona y más filosóficamente densa que Wells había hecho desde Ciudadano Kane. Era también la más honesta sobre su propia naturaleza como objeto, la más dispuesta a examinar las convenciones de lo que estaba haciendo mientras lo hacía. Era un testamento de alguien que llevaba 30 años pensando en qué significa hacer una película y que había llegado a conclusiones que no podían expresarse en los términos del cine de género conventional. La película fue distribuida de manera que la mayoría del público que podría haberla visto no tuvo ocasión de verla. Era demasiado extraña para el circuito comercial convencional y demasiado accesible para el circuito de arte y ensayo que habría podido apreciarla. Cayó en el espacio intermedio, donde caen las obras que no encajan en ninguna categoría disponible y que el mercado, que necesita categorías para funcionar, no sabe qué hacer con ellas. Los últimos 10 años de la vida de Wells fueron los años de los proyectos que no terminaban y de los reconocimientos que llegaban con una frecuencia inversamente proporcional a los recursos disponibles para hacer el trabajo que esos reconocimientos pretendían honrar. En 1975, la Academia de Hollywood le entregó el Oscar honorífico. La ceremonia fue transmitida por televisión a toda América. Frank Sinatra, que lo presentó, habló de Wells con el respeto genuino de alguien que había conocido a suficientes talentos extraordinarios como para reconocer, cuando estaba en presencia de algo que superaba la categoría ordinaria, de extraordinario. Wells se acercó al micrófono con la dificultad visible de quien se mueve en un cuerpo que ya no obedece con la facilidad de antes, y habló, con la voz que era todavía la voz de Orson Welles, que el tiempo había profundizado sin reducir, que seguía siendo capaz de llenar cualquier espacio en que sonara con una calidad que no dependía del volumen, sino de algo más difícil de describir, la autoridad de una voz que ha dicho cosas importantes y que el mundo ha aprendido a escuchar aunque no siempre haya actuado en consecuencia. Fue gracioso, fue elocuente, hizo las referencias que solo él podía hacer con esa naturalidad. Y en ciertos momentos, debajo de todo eso, hubo algo más que las personas que lo conocían bien reconocieron y que las personas que no lo conocían sintieron sin saber exactamente qué estaban sintiendo. La tristeza específica de alguien que entiende que lo que le están dando es una compensación por algo que no se dio cuando habría importado de verdad. No lo dijo. Era demasiado elegante para decirlo directamente en ese contexto. Pero estaba ahí, en la manera en que ciertas frases quedaban ligeramente inconclusas, en la pausa de un segundo demasiado larga antes de ciertas palabras, en la manera en que sus ojos, que la cámara capturó en varios momentos con la proximidad que el televisor permite, decían algo que su voz no estaba diciendo. Hollywood le estaba diciendo que lo sabía, que sabía lo que había sido, que sabía lo que podría haber sido si las cosas hubieran funcionado de otra manera. Y Wells estaba recibiendo ese reconocimiento, con la gracia de alguien que ha llegado al punto de su vida, en que la energía para el resentimiento es más costosa que el resentimiento vale. Siguió trabajando, hasta el final, siguió trabajando. Era la única cosa que nunca dejó de hacer, independientemente de las circunstancias, de la salud, del dinero disponible, de la disposición del mundo a recibir lo que producía. Trabajaba en El Viento y el Señor, trabajaba en otros proyectos que existían en distintos estados de desarrollo, escribía, planificaba, hablaba de lo que iba a hacer con la energía de alguien para quien el futuro seguía siendo real, aunque el cuerpo que debía habitarlo estuviera enviando señales contradictorias. Aparecía en programas de televisión donde lo entrevistaban sobre su vida y su obra con el interés que el tiempo había aumentado en lugar de reducir. Era un conversador extraordinario en el sentido en que esa expresión puede significar algo más que simplemente alguien que habla bien. Era alguien en cuya presencia las conversaciones tomaban direcciones que nadie había anticipado y que resultaban más interesantes que las direcciones anticipadas, que tenía la capacidad de hacer que cualquier tema, desde la naturaleza del arte hasta la preparación de un risotto específico que había comido en un restaurante de Roma en 1952, resultara no solo interesante, sino urgente, de una manera que el oyente no podía predecir antes de que la conversación empezara.
En esas conversaciones hablaba de sus proyectos con la misma energía de siempre, del viento y el Señor, que según él estaba a punto de terminarse. Llevaba diciendo que estaba a punto de terminarse desde hacía 15 años. Y la gente que lo escuchaba aprendía con el tiempo que a punto de terminarse en el vocabulario de Orson Welles significaba algo diferente de lo que significaba en el vocabulario convencional. Significaba que existía, que estaba vivo, que el proyecto seguía siendo real para él aunque no hubiera llegado todavía a la forma que el mundo podría ver. El 10 de octubre de 1985 fue un día ordinario en Los Ángeles, en el sentido en que todos los días son ordinarios hasta que dejan de serlo. Welles había estado en el programa de Merv Griffiths esa tarde, siendo exactamente lo que siempre había sido, inteligente, gracioso, lleno de historias que nadie más podía contar. La voz todavía la voz de Orson Welles, profunda y precisa, y capaz de dar a cualquier palabra que pronunciara un peso específico que las mismas palabras en otra voz no tendrían. Había hablado de sus proyectos, como siempre, con la convicción de alguien para quien el futuro seguía siendo real y poblado de cosas que iba a hacer. No era actuación. No era la performance de un hombre que finge para la cámara una vitalidad que no siente. Era genuino. Welles a los 70 años seguía siendo alguien para quien el trabajo por hacer era más real que el trabajo ya hecho, porque el trabajo ya hecho existía y podía defenderse solo mientras que el trabajo por hacer dependía de que alguien lo hiciera. Volvió a casa, se sentó ante su máquina de escribir, y escribió durante un tiempo que nadie puede saber exactamente cuánto fue porque nadie estaba allí para medirlo. Escribió en el proyecto en que estuviera trabajando en ese momento, que era como siempre varios proyectos simultáneamente, porque Welles no había aprendido nunca a trabajar en una sola cosa a la vez. Las ideas eran demasiado abundantes, y la capacidad de contenerlas en un solo canal demasiado limitada para la naturaleza de una mente que funcionaba de esa manera específica. Sufrió un infarto mientras escribía. Lo encontraron así, sentado ante la máquina de escribir, con páginas de un guión en el rodillo y páginas terminadas, sobre muerto de la única manera que habría elegido morir si hubiera podido elegir, trabajando, todavía creyendo que lo que estaba haciendo importaba y que iba a poder terminarlo, y que cuando lo terminara iba a ser algo que valdría haber hecho. Tenía 70 años, y en la máquina de escribir había el comienzo de algo que nunca terminaría, como siempre, como había sido siempre. El legado que dejó era paradójico en sus contornos externos de una manera que resulta más difícil de resolver cuanto más tiempo se pasa pensando en él. Era el director más influyente de la historia del cine americano, según el consenso de prácticamente todos los que han estudiado esa historia con suficiente profundidad para tener una opinión que valga. Algo. Era el hombre cuya primera película había establecido el estándar contra el que todo lo demás se medía. Era la referencia, la medida, el punto de origen de una manera de hacer cine que definió lo que el cine podía ser durante el resto del siglo, y al mismo tiempo era alguien que había pasado 40 años sin poder hacer completamente las películas que quería hacer de la manera en que quería hacerlas, sin terminar los proyectos que tenía en mente, sin conseguir que el mundo le diera las condiciones que su talento justificaba y que su obra anterior había demostrado que sabía usar de maneras que producían resultados que el mundo seguiría. Estudiando décadas después, no era una contradicción que pudiera resolverse limpiamente. Era el tipo de contradicción que la vida produce cuando el talento y las circunstancias no se alinean de la manera que uno esperaría que se alinearan dado el talento disponible. El tipo de contradicción que hace que la historia de ciertas personas extraordinarias sea más triste que la de personas menos extraordinarias, porque la distancia entre lo que fueron y lo que podrían haber sido es más visible y más medible. El viento y el Señor fue terminada en 2018 por un equipo de colaboradores que trabajó a partir del material que Welles había dejado, utilizando tecnología que no existía cuando él filmó las primeras escenas en 1905. La película que resultó era hermosa e imperfecta de las maneras en que son imperfectas todas las obras que nadie pudo terminar exactamente como las había concebido. Pero era suficiente para confirmar lo que cualquiera que conociera la historia de Orson Welles ya sabía sin necesitar verla, que lo que no pudo terminar era tan bueno como lo que pudo, que el hombre que murió escribiendo en 1985 seguía siendo en ese momento el director más importante que Hollywood había producido,
que los 40 años de obstáculos que el sistema había puesto en su camino no habían conseguido que dejara de serlo. Solo habían conseguido que el mundo tardara más en saberlo completamente. Don Quijote fue también montada y presentada públicamente, en una versión necesariamente incompleta e imperfecta, que sin embargo contenía imágenes de una belleza que los 30 años de rodaje fragmentado no habían podido destruir. Las llanuras de la Mancha filmadas con la luz específica que Wells había buscado, Quijote en su caballo contra el horizonte, Sancho detrás, práctico e incrédulo, y leal de la manera en que son leales, las personas que no creen en los sueños del que acompañan, pero que los acompañan, de todas formas porque hay algo en esos sueños que vale más que la cordura. Era, si se miraba de cierto ángulo, un retrato del propio Wells, el hombre que veía gigantes donde el mundo veía molinos, que se lanzaba contra imposibilidades con la energía inagotable de quien no ha aprendido a distinguir entre lo que es posible y lo que no lo es, o que ha aprendido esa distinción y ha decidido ignorarla porque la alternativa es dejar de ser quien es. Nadie le convenció nunca de que los molinos eran molinos. Y eso, dependiendo del día y del ángulo desde el que se mire, es la historia de una derrota o la historia del triunfo más completo y más costoso que un artista puede alcanzar. Ciudadano Kane sigue siendo la película más importante de la historia del cine. El nombre de Orson Welles sigue pronunciándose con la reverencia que se reserva para las personas que cambiaron algo de manera permanente e irreversible. Y en algún lugar de Los Ángeles, en la noche del 10 de octubre de 1985, un hombre gordo y viejo y extraordinario se sentó ante su máquina de escribir y escribió el comienzo de algo que no iba a poder terminar, y lo hizo de todas formas, porque era lo único que siempre había sabido hacer. Y porque algunas personas nacen para crear de una manera tan total y tan irreversible que la única alternativa a crear es dejar de existir. Y Orson Welles, hasta el último momento del último día, eligió crear. Si esta historia te dejó algo, ya sabes lo que puedes hacer. Suscríbete al canal, no para no perderte la próxima historia, que también, sino porque cada suscripción le dice al algoritmo que este tipo de contenido, las historias reales contadas sin quitarles las partes que las hacen verdaderas, merece llegar a más personas. Y si hay alguien en tu vida que debería escuchar la historia de Orson Welles, comparte este vídeo. Es la manera más directa de hacer que este trabajo llegue a donde debe llegar. Nos vemos en la próxima historia.